Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Seguimos ampliando el espectro deportivo y nos vamos a meter en el mundo del vóley, un mundo que hasta el momento nosotros no hemos hablado, pero queremos interiorizarnos, queremos que la gente conozca, queremos visibilizar cada disciplina y por eso vamos a hablar con quien está en pantalla para aquellos que están prendidos en las redes de la Confederación, y aquellos que están en la radio dirán, ¿quién está? Bueno, lo vamos a saludar a Raúl Lozano. No merece mucha presentación porque ha tenido y tiene una trayectoria espectacular en el mundo del vóley. Es un pedazo de historia argentina en cuanto al vóley. Ha dirigido selecciones nacionales, lo sigue haciendo. España, Polonia, bueno, China, Irán, Alemania. Nos va a contar un poco de su experiencia, un poco de su recorrido por el mundo. Raúl, querido, te saluda Nacho Genovar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos de la mesa, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Todo bien. En casa, guardado, como todos, ¿En qué etapa te haciendo la encuentro? cuarentena. Porque imagino que, bueno, nosotros aquí siempre decimos que hay tres etapas, aquellos que no se adaptaron, aquellos que ya se adaptaron y aquellos que aún después de 100 días se siguen adaptando permanentemente. No, yo estoy adaptado a hacer cosas muy acotadas. Tengo autorización para moverme porque tengo acá un emprendimiento agrícola-ganadero, entonces me podría mover, pero no lo hago, solo salgo a hacer compras indispensables o la farmacia, esas cosas nada más. Pero no, en realidad es más fácil para mí hacer el aislamiento porque estoy en Citibel, una casa grande con jardín, con los perros. No es lo mismo que vivir en un departamento o vivir en un barrio carenciado donde ahí se hace imposible el aislamiento y la cuarentena se transforma en una tortura de estar este, encerrado y de malas condiciones. Entonces yo soy, entre comillas, un privilegiado y no me puedo quejar y no me quejo. Acepto que tenemos que pasar este periodo por todo, por los demás y por uno mismo. Y bueno, es una pandemia nunca vista en la historia de la humanidad, por lo menos reciente, que en todos los países del planeta está, está actuando este virus y bueno, no se puede cambiar esas condiciones, no se puede imponer nada, por ahora no hay vacuna, así que hay que hacer aislamiento. Seguramente hay distintas formas de llevarlo y hay distintas formas de producir el aislamiento. Espero que dentro de poco tiempo podamos volver a una cierta normalidad, pero no me quejo, estoy adaptado y trato de hacer las cosas en estas condiciones que puedo. Es decir, que conectarme con los amigos por teléfono, por Zoom o por Skype a dar charlas en cualquier lado, o dar cursos o estudiar o leer. Que son distintas formas de, de pasar un periodo largo en mi casa. ¿Estabas afuera del país cuando todo esto comenzó o te enganchó justo en tu No, casa? justo dejaba China. Yo hasta octubre estuve trabajando en China y tendría que haber regresado a China en noviembre, pero empezaba el problema y rescindimos el contrato. Así que justo me quedé en la puerta de todo el desastre chino en casa, por suerte. Y bueno, todo tiene un porqué. Sí, sí, es cierto. Ya para meterme un poco en tu historia, en tu carrera, Raúl, a ver, me llama la atención cuando escucho Alemania, escucho Irán, escucho Polonia, China. Son culturas todas totalmente distintas. Totalmente. Porque no tienen nada en común. ¿Cómo es eso de consumir, de enriquecerse, de culturizarse con, bueno, valga la redundancia, con las distintas culturas? Sí, en realidad yo empecé cuando salí de Argentina en el año 88, me fui a Italia.
y estuve prácticamente saliendo un poco porque fui a España también, trabajando 15 años en Italia, y ya ahí fue un gran cambio para mí, salir de mi país, de mi familia, de mi ciudad, eh, y entrar en un profesionalismo eh, muy alto, feroz en algunas cosas, y con pocos conocidos o poca familia, porque yo fui con mi mujer nada más, y, y ya eso fue un cambio grande. Después lo demás se fue dando, como dicen los italianos, strada facendo, o sea, a medida que iba evolucionando en algunos aspectos, tuve una oferta para ir a España, entonces fui a la selección de España 4 años, volví a Italia y en un momento mi hijo ya había nacido, tenía 6 años, teníamos que decidir o nos radicábamos en Europa definitivamente o este, nos radicábamos en la Argentina y yo buscaba trabajos más acotados en el año, o sea, Ujú. menos tiempo estar afuera. Y bueno, por suerte salió lo de Polonia y a partir de ahí fue una rueda que siempre traté de buscar selecciones nacionales para estar 5 meses afuera y 7 meses en el país. Por una cuestión familiar, mi hijo tenía que ir a la escuela, entonces se quedaba acá en Citibel. Después sí, todas culturas diferentes. Eso, por un lado, es complicado porque hay que entender, eh, estudiar, comprender, tratar de ver cuáles son los caminos para la comunicación y para la gestión de grupo, de equipo, más adecuados para esas circunstancias. Y muy difícil las lenguas, así que siempre con traductor, que eso es lo que complica mucho porque lleva mucho tiempo, mucho más tiempo que si fuese lengua madre, o el italiano o el castellano para mi caso. En algunos casos el inglés se puede utilizar como Alemania, pero en todo lo demás, tanto en Polonia como en Irán y en China, eh, el inglés es muy acotado porque no lo hablan todos. Yo igual lo hablo mal, o lo hablo para comunicarme, pero no para profundizar los temas. Entonces hay que hacerlo con traductor. Y eso trae un tiempo de adaptación y un tiempo de comunicación que se duplica. En el sentido que yo doy un mensaje, el traductor lo hace en la lengua adecuada, literalmente, pero no le pone ni emoción, ni tonos, ni enojos, sino es el traductor. Y el jugador tiene que verme a mí comunicando cosas que después entiende lo que estoy diciendo, pero mi lenguaje corporal o gestual es lo que tiene muchísima importancia, a pesar de que no hable la lengua que él entienda. Y eso es complicado, pero bueno, ya lo fui perfeccionando. Después de tanto tiempo se va mejorando y se haciendo más normal para mí. Y bueno, haber estado en Polonia y después enseguida en Alemania fue un cambio, pero no tan grande. Cuando fui a Irán y después cuando fui a China era mucho más grande las diferencias. ¿Cuál fue la que más te costó? ¿China? China no, o sea, no me costó porque ya tenía bastante entrenamiento. Difícil para China es poderlos cambiar o poder cambiar ciertas cosas de los mecanismos chinos. No es un país o sea, es un país que cuando quiere cambia muy rápido y cuando no le interesa, no cambia nunca. Entonces yo tenía que hacer siempre reuniones para ver qué cambios se producían. En los jugadores se produjeron muchísimas cosas, otras no las pudimos implementar. Por ejemplo, yo tenía interés desde el primer momento que los jugadores pudiesen salir a competir a otras ligas, porque la liga china no es buena,
no es profesional y se trabaja, o sea, se compite muy mal durante 8 meses, 7 meses. Entonces, los cambios que se producían en la selección o lo que había que hacer en el equipo nacional eran muchos y después la competencia era todo como muy, muy, muy complicado para ellos, porque están Ujú. acostumbrados a un ritmo de partido, a un esfuerzo y a una dificultad en el torneo local muy floja. Y la selección es otro nivel. Por supuesto que con los jugadores más jóvenes los cambios se producen mejor porque están más permeables a los cambios o a incorporar cosas nuevas, pero también los jugadores jóvenes tienen menos experiencia y han vivido menos competiciones internacionales. Entonces, es ese desequilibrio que se producía entre el medio local y el nivel de la selección era difícil digamos, de evolucionar como equipo, de desarrollar el equipo. Y después que la federación o el Ministerio de Deportes no le interesaba que los jugadores salieran, porque para ellos, si salen los jugadores, la liga hubiese bajado de nivel y bueno, daban prioridad a ese no, los clubes, hay que mejorar el trabajo de los clubes. Sí, está bien, pero yo no puedo ir a los clubes a mejorar a cada uno de los entrenadores. Hacemos 3 cursos y los cambios son pocos, se producen muy lentamente. Y después que hay cosas que como sociedad están educados en una cultura o sea, muy sumisos, donde la rebeldía está mal vista, donde el creativo no es algo ni común ni muy aceptado. Entonces, muchas cosas distintas no se pueden hacer. La comida era algo que no se podía cambiar y era de mala calidad. De mala calidad de parte nutricionalmente, o sea, de la nutrición no era buena. Entonces, entrenar mucho, la nutrición no era buena, la parte médica tiene sus complicaciones, porque está la medicina china, que es milenaria, y tiene sus partes muy positivas, no utilizando fármacos y no utilizando este, aparatos de kinesiología, pero para el alto rendimiento, para el deporte de alto rendimiento, de las lesiones se pueden producir y hay que recuperar al jugador de la manera más eficiente, en el menor tiempo posible y que recupere toda su capacidad, la medicina china tiene unos déficits enormes, porque es acupuntura y, y masaje muy suave. Y eso, para un esguince, para un problema muscular, no recuperaban. Entonces, todas esas dificultades de la medicina china había que conseguir un kinesiólogo, que no hay, la carrera de kinesiología en China recién ahora se pudo realizar, entonces llevan 5 años, o sea que hay dos promociones de kinesiólogos chinos, eh, entonces había que conseguir un kinesiólogo de fuera, extranjero, y bueno, los equipos más importantes al nivel olímpico, como el ping-pong, el badminton, las pesas o inclusive el fútbol, eso lo tienen aceitado porque se dieron cuenta que no podían seguir con lo clásico chino, y entonces el kinesiólogo lo incorporaron. También incorporaron en otras disciplinas, pero bueno, en el vóley todo era nuevo. Llegué yo y no había kinesiólogos, este, y el médico era médico chino, y bueno, con unas dificultades enormes para hacerles entender que esa medicina no alcanza. O sea, teníamos o sea, un engripado y por ahí lo teníamos una semana engripado, porque no le daban antibióticos. Y bueno, pero no, entonces era un té, este,
o un método de curación muy alargado, hasta que por ahí a 5 días de fiebre lo llevaban a ver a un médico de medicina occidental y decía, bueno, hay que darle antibióticos, pero habían pasado 5 días y el muchacho estaba con 39 fiebre. Bueno, Claro. de ese tipo de situaciones, 20 por temporada. Encima que acá estamos Diarrea. muy... O sea, nada que ver, acá te tomás algo directamente, al otro día ya está. Sí, a ver, hay cosas que son muy buenas de China y hay cosas que son muy buenas de acá. Hay que buscarle la vuelta para ser lo más eficiente. Yo tampoco creo que la automedicación, que en Argentina vas a la farmacia y compras lo que querés y te lo dan, no es bueno. O sea, Argentina es uno de los países que se automedica más y tiene más problemas con los antibióticos porque tomamos antibióticos por cualquier cosa. En Europa no es así. En Europa hay 8 antibióticos y te los dan en cuentagota y muy específicos y te tienen que hacer el hisopado para ver qué antibiótico para la gripe o para la bronquitis o para la faringitis o para la neumonía te deben dar. Y es muy, muy preciso, sea Italia o España o Alemania o Polonia. Argentina no. Yo tengo una gripe, voy al farmacéutico y le pido, mirá, estoy con dolor de garganta y tengo fiebre. Bueno, tomate este antigripal o, bueno, te podés tomar este antibiótico que es general. Y hacemos macana. Claro. En ese Raúl, sentido, es un equilibrio entre ambas, entre sí, esta sí, cuestión tal cual. de no automedicarse, pero tampoco tenerlos Sí. como una No, opción a lo no de China, considerar. sí, sí, tal cual. Lo de China es muy llamativo porque recién hace 2 años entraron las empresas farmacológicas a China. Es decir, durante todo este periodo la medicina era importada con cuentagotas. Por ejemplo, yo soy muy curioso y voy investigando y voy preguntando. Entonces, no había, no había conocimiento de los antiinflamatorios, que es una cosa que en el deporte se utilizan bastante, en determinadas circunstancias bien, otras se exagera, pero no se conocían los antiinflamatorios o había de un diclofenac, que para nosotros es un antiinflamatorio común, pero le daban de 75 miligramos, y acá estamos acostumbrados, qué sé yo, a 600, y entonces el de 75 por un jugador de 2,10 m era una aspirina. Claro. Bueno, ese tipo de cosas es muy complicado, pero bueno, después el médico no entra a la cancha y no hace los puntos, pero el entrenamiento te va limitando determinadas cosas porque los jugadores se van pidiendo descanso por lesiones o por dolores o por inflamaciones. Después, qué sé yo, otras cosas son muy buenos, ¿no? O sea, le podés poner entrenamiento a la hora que quieras, que ellos no tienen problema. Son muy Después, disciplinados, ¿no, Raúl? sí, son muy disciplinadas. La sociedad china es muy disciplinada y, y tiene como norma aceptar las normas de las autoridades. Ujú. Como por ejemplo, en Beijing o en Pekín, el clima por la atmósfera era bastante nocivo, el aire era muy viciado, tenía mucha polución. Entonces, ellos te avisan qué nivel de polución hay y en base a eso se utilizan las mascarillas, los tapabocas que le dicen ahora. Sí. Este, y a nosotros nos daban 3 niveles de cubreboca. Ujú. Entonces decían, cuando hay poco es y cuando está mal, porque está nublado y la atmósfera está con mucha polución, usamos el N95, que hoy el N95 acá lo usamos para los médicos. Ujú. Bueno, Claro. ese tipo de cosas son disciplinados y de acuerdo al día te pueden decir, utiliza utiliza aquel. Cosa que a mí me llamaba mucho, mucho, mucho la atención y no, primero como todo ese, sí, lo quiero ver, pero
es tan así, bueno, un día no salís con la máscara en la cara, con la boca, el tapaboca, y tenés fastidio en la garganta a la noche. Se te reseca. Claro, o sea, te reseca, o te sonás la nariz y, y te das cuenta las partículas que hay en el aire. O sea, todas cosas, bueno, de eso se aprende y vas, pero ellos lo tienen bastante aceptado que se les plantee eso. Y bueno, otra, por ejemplo, a las jugadoras y a los jugadores que están en el ciclo olímpico, se les pide que no vayan a comer carne en cualquier lado. Claro. ¿Por qué? Porque han tenido problemas de sustancias anabolizantes en determinadas carnes. Nosotros estamos desacostumbrados a eso, porque en la Argentina vas a cualquier carnicería y comprás, y vas a cualquier restaurante, ahora no, pero no te preocupás a ver de dónde es la carne, porque toda la carne asociamos que está bien. Sí. Ellos han tenido, ahora con el coronavirus es evidente, pero han tenido problemas de otro tipo, como jugadoras o jugadores que daban con sustancias anabolizantes, y no era porque los habían anabolizado, que tenían doping encima, sino En porque una época habían comido con el pollo en pasaba en una determinados época, lugares. que tenían anabólicos. ¿Cómo? Con el pollo pasaba en una época eso, por ejemplo. Claro, Que tenía anabólicos. ya, acá puede pasar con la carne de vaca y con el pollo, con el cerdo, con cualquiera, porque los controles son bastante relativos. Está prohibido, y si lo encuentran en un veterinario con anabólicos para animales, lo hacen un agujero. Pero que eso esté prohibido no quiere decir que no pueda suceder. En otros países, en Estados Unidos yo creo que no está tan prohibido, y en otros países, como da doping, lo prohíben por una cuestión del deporte, pero no porque haya controles para la alimentación de la población. O hay controles, pero no a ese nivel. Bueno, entonces, volviendo al argumento, el tema de los chinos, que son muy organizados, muy estructurados, y las reglamentaciones lo cumplen, te encontrás con un equipo que no tiene problema en entrenar y no tiene problema en aceptar tus normas, reglas o formas, pero lo hacen por compromiso, o sea, porque lo tienen que hacer, no porque están comprometidos en la idea, no están completamente convencidos de que así se hace porque mejoramos. Lo hacen porque el entrenador me dice que lo tengo que hacer. Esa diferencia es enorme, lo que produce en la cabeza en un jugador de alto rendimiento. Si no está convencido, no produce el cambio interno, y eso te lleva más tiempo o te da menos rendimiento a la hora de competir. Raúl, vos me dirás si está bien el dato que tengo, pero ¿sos el entrenador argentino que más selecciones dirigió en el mundo? Sí. Y creo que también soy uno de los entrenadores que más Olimpiadas jugó con equipos diferentes. Claro, es verdad. Porque yo jugué con mis equipos 3 Olimpiadas distintas. Una con España, otra con Polonia y otra con Irán. No sé si hay alguno que haya dirigido 3 equipos de distintas nacionalidades en ciclos olímpicos. En varones no, en mujeres puede ser. Y eso ya debe exceder a Argentina directamente, cualquier Sí, entrenador del mundo. Sí, excede. ¿Y te gustaría dirigir la selección argentina, Raúl? Siempre es sería un honor la culminación de algo. Siempre todos los entrenadores en algún momento piensan o desean dirigir a su país. Lo que pasa es que ya estoy excedido por muchas cosas, y ya no creo que llegue, pero me hubiese gustado. En un momento me lo propusieron y justo tuve que decir que no, porque había firmado el contrato con Polonia
y a los 15 días, 20 días de volver de Polonia, de haber firmado el contrato con un sistema nuevo que habían hecho los polacos, que era un concurso se presentaron, no sé, 38, 40 entrenadores, lo gano, voy, firmo el contrato, y a los 15 días que volví, me llama la Federación Argentina de Vóley y me dice, queremos que seas el técnico de las selecciones. Le digo, discúlpenme, es imposible, discúlpenme, si me hubiesen hablado un mes atrás, pero bueno, son esas cosas que no estuve en el momento justo, libre, y bueno, quedó para... Y no, yo creo que no se va a dar. Ahora está Marcelo Méndez, que es un muy buen entrenador, y tiene contrato por varios años, y yo ya estoy en una etapa que no creo que se dé. De acuerdo a las mentalidades, vos visitaste no solamente diferentes países y diferentes culturas, sino que también diferentes mentalidades de jugadores. Sí. ¿Cuáles son las diferencias que hay justamente entre dirigir jugadores alemanes, entre dirigir jugadores de Irán, jugadores chinos, Hay en mucha términos de diferencia. la deportividad de cada uno de ellos? Sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, el español, yo cuando voy a España, la selección nunca había clasificado ni a un mundial ni a una olimpiada. Y les propongo, en 4 años tenemos que ir a una olimpiada y tenemos que clasificar para el mundial y tenemos que estar entre los 10 mejores. En ese momento España era 22. El jugador español de ese momento, ese grupo, porque no puedo hablar de generalizar el deportista, tenemos que hablar de los grupos que yo manejé, los grupos que yo entrené, cómo eran, porque si no... Entonces, el grupo de España no tenía ningún problema. Bueno, está bien, ¿qué hay que hacer? Y tenemos que hacer etapas de crecimiento, desarrollo, perfecto. Y hoy estamos acá, pero tenemos que acercarnos a estos que son los mejores, que era Brasil, en ese momento Estados Unidos, Italia, Rusia. Y los españoles ningún problema, en el sentido, aceptaban el desafío, pero aceptaban el desafío y no tenían problema en medirse, y si perdíamos, bueno, pero perdimos con Brasil, que era campeón olímpico en el primer año, y perdimos 3-1 por la Liga Mundial, y yo voy a la charla y ellos estaban contentos que habíamos perdido 3-1, y yo me dije, no, estamos, si mejoramos esto y aquello, se le juega de igual a igual y tenemos que estar más cerca de ganarle a Brasil. Y lo entendieron, o sea, y hacía 2 meses que estábamos trabajando, y vamos al segundo partido y le ganamos a Brasil 3-2. Volvemos de la Liga de Barcelona, habíamos jugado en Barcelona, vamos a Río de Janeiro y le volvemos a ganar a Brasil 3-2 en el Maracanãzinho. Y ahí me di cuenta, el español, ese grupo, era un grupo muy, muy particular, en el sentido que, a pesar de las limitaciones que teníamos, ellos querían competir, querían pelear mano a mano. Y ahí un poco hoy lo representa Nadal, en el sentido, no es el mejor drive, no es el mejor revés, no es el mejor saque, pero él compite mano a mano y quiere fajarse, el esfuerzo lo quiere poner todo, y si sale de la cancha tiene que salir extenuado, que hizo todo para ganar. Bueno, el grupo de vóley de España era así. Teníamos limitaciones en bloqueo, teníamos limitaciones en recepción, teníamos limitaciones de saque, pero dábamos todo, el 100%. Eso, España. Polonia, la característica principal son jugadores muy agresivos, en el sentido que van por más, y también, si tienen alguna limitación, pero ellos con la agresividad quieren igual, a pesar de las limitaciones quieren, o sea, no están con el freno de mano porque me falta tal cosa, no, ellos van, es como, por ejemplo, estar en auto y no tener freno, ellos van al máximo, después veo cómo doblo. Por ese lado, muy positivo. Después, son jugadores con buena capacidad técnica y buen potencial para desarrollarse. Había que ordenar la parte disciplinaria. Polonia tenía que ser
tuve que ser como entrenador un entrenador bastante de poner límites para que Estricto. no sean exageradas digamos, extra volei. Es el único país que yo tuve que implementar un sistema disciplinario bastante ajustado, porque si no se salían del carril y después nos rendíamos. O sea, cuando se iban digamos, de las normas deportivas, de la dieta y de la ingesta de alcohol, salíamos de ser jugadores de muy buen nivel a jugadores mediocres. No solo por el alcohol, sino por todo el proceso que producía el alcohol en la semana o la competencia. Entonces, bueno, tuve que implementar determinadas cosas, pero ordenado eso, que me costó, no fue fácil, porque no era algo que yo lo decía, pero en Polonia todos tomamos. No, pero una cosa que todos tomemos, otra cosa que todos tomemos y podamos jugar a alto rendimiento. Claro. O sea, hay que tomar en determinadas circunstancias y en otras no se puede. Bueno, eso me costó un año. Alemania, todo lo contrario. O sea, Alemania era explicarles las normas, no tuve que hacer nada disciplinario, nada de reglamento interno, no hizo falta. Pero, por otro lado, por una cuestión educativa, la cultura alemana, después de haber hecho zafarranchos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la cultura y la educación es muy, consideran muchísimo que no tiene que haber agresividad, que no tiene que haber bullying, que no tiene que haber problemas con el diferente, problemas con cada uno hace lo que le parece, todos muy light, muy light. No podés, o sea, no le podés decir a un jugador, mira, tenés que bajar porque estás excedido de peso, porque es discriminatorio. O sea, ellos me lo decían, pero esto si lo hacemos en la universidad nos dicen que estamos discriminando. Entonces yo le contestaba, está bien, la universidad, perfecto, pero en la universidad no tenés que jugar contra el mejor equipo del mundo y ganarle, o competir contra otro y querer ganar. Vas a la universidad, si estás 5 kilos arriba no pasa nada, podés dar el examen. Nosotros no podemos dar el examen si tenemos 5 kilos de más. Claro. O sea, todo bien que no te tengo que discriminar, pero vos tenés que bajar de peso, porque si no las rodillas explotan. Bueno, eso tenía una parte muy positiva, eran todos universitarios, menos uno, de 15 jugadores, 14 iban a la universidad, eran jugadores que se les podía explicar muchísimas cosas teóricas o estadísticas o gráficos o evoluciones que estaban al tanto y te seguían, inclusive te venían a preguntar cómo estaba evolucionando cada uno, estaban concentrados y la cabeza estaba bárbaro. Pero por otro lado, por la educación, que en las escuelas está controlado mucho, sea la violencia, la discriminación, que hasta la forma, son muy poco agresivos, porque alimentan la no agresividad. Entonces, para competir, si no sos agresivo en los puntos, es difícil, no podés jugar galera y bastón, hay que tirarte al piso, y si tenés que trabar fuerte, hay que trabar a fuerte. veces a veces hay que saber ponerse el overall, no siempre Claro, de frac la cosa. claro, sí, sí. Pero después, claro, los deportes de equipo tienen, los que están compitiendo para clasificación olímpica, la mayoría de los deportes individuales, la mayoría tienen un apoyo psicológico, un departamento de psicología para desarrollar determinados mecanismos para poder ser agresivos en la competición. Entonces, claro, en España no hace falta, en Polonia no hace falta, en Alemania encuentro esa situación con ese grupo. Y justo hasta que no encontramos dos jugadores que individualmente tenían características muy particulares para meterlos en el grupo y que el grupo cambiara, no obteníamos resultados. Y uno fue Georgi Grosser, que era un opuesto
que es de descendencia húngara, el padre es húngaro, que se radicaron en Alemania, que no había llegado a la selección hasta los 23 años, no había jugado a la selección alemana, y que era un Rottweiler, era lo más agresivo que he tenido de jugadores de vóley. En algunos momentos te impresionaba lo agresivo Claro. que era. Sea en entrenamiento que en los partidos. En entrenamiento sacaba a los jugadores de la cancha por los pelotazos en el pecho y los sacaba, o la cara, y los sacaba de la cancha. Y él jugaba a mí. Bueno, ese jugador cambió el equipo, el sexteto lo cambió. Y el que era titular hasta ese momento era un fenómeno, como jugador era muy bueno, pero claro, necesitábamos el cambio en algún rol fundamental de una persona con esas características. Y lo sentó en el banco, nunca más entró. Eso es Alemania. En Irán, las características son muy parecidas en algunos aspectos a los argentinos, en el sentido que saben decirte las cosas y hay que leer entre líneas. Por ejemplo, jugamos un entrenamiento, hay reglas que, bueno, cuando tirás, atacás y toca la pelota en el bloqueo, la escuchás, la cobrás, y a veces no la escuchás porque el rumor, el ruido del gimnasio no se escucha, y preguntás, ¿tocaste? Y el bloqueo, por norma, siempre dice, sí, toqué, pelota ya. En todos lados es una norma que si tocaste el bloqueo o cometiste o viste la pelota adentro, afuera, decís no, la pelota fue buena y se la das al adversario, en entrenamiento. Después en partido es otro tema. En Irán imposible, o sea, la pelota tocaba, salía para arriba, no toqué, no, imposible, o sea, tenía que poner árbitros oficiales, llamaba árbitros oficiales, porque claro, yo como entrenador no puedo ponerme a discutir, tocaste, no tocaste, estoy en otro argumento, tengo que tratar otras cosas. Entonces invitaba a los árbitros, primer y segundo árbitro internacionales, que eran de Irán, en Teherán, para arbitrar los ejercicios, no eran partidos, los ejercicios de entrenamiento, sobre todo el toque de red, toque de bloqueo, pelota adentro, pelota afuera. ¿Por qué? Porque no cantaban nunca bien ninguno, no uno. Era una pelea continua. Bueno, muchas veces, o sea, nosotros de los 5 días a la semana, 3 días hacía venir árbitros, y venían distintos árbitros para rotarlos, para que les sirviera también a ellos. Muchas veces se paraba el entrenamiento y los árbitros ofendidos se iban del entrenamiento. Porque el jugador o lo puteaba o lo insultaba, pues no toqué. Escándalo porque no había tocado. Y la pelota, tuve que poner cámaras de video para... Bueno, Irán en ese aspecto me enseñó montones de cosas en 5 meses que estuve, que la competencia para ellos es el juego por excelencia y hay que competir, en el entrenamiento hay que competir. En el entrenamiento hay partes que vos tenés que mejorar y corregir, y otra, evaluar y competir. Bueno, la parte de corregir y repetir para mejorar, había que hacerla muy cortita, había que competir y jugar compitiendo entre ellos, porque es así, la idiosincrasia de ellos tiene mucho de jugar. En el entrenamiento, ¿quién gana? Soy mejor. Yo gano, soy mejor. Pero bueno, eso es una parte muy positiva, porque después también en la competencia es normal, hacen lo mismo que hacen en el entrenamiento y no les cuesta, que eso es lo bueno. Irán tiene como algo muy positivo, que no hay que hacer nada extraordinario en la competencia para hacer buen equipo. Nosotros podemos jugar normalmente como entrenamos y el nivel es bueno, muy bueno. En otros equipos no, en otros equipos decís, bueno, yo entreno de una manera, me acerco
al nivel que tengo que dar y estoy igual, pero hay que hacer algo más y eso no sirve. Hay que entrenarse de la misma manera y al mismo rendimiento y con el mismo esfuerzo mental que la competencia, para que no hacer nada distinto, no hacer nada extraordinario. Entonces ahí tenés buen nivel. En Irán era impresionante la competencia de los entrenamientos. Era una cosa impresionante. Eso tiene sus particularidades. Por ejemplo, Irán, hay un pueblo, una ciudad, que tiene un gran parque, como si fuese acá el Parque Saavedra en La Plata, o el Bosque, o qué sé yo, en los bosques de Palermo en Buenos Aires. Así, muy verde, no tantos árboles, porque ellos son bastante más seco el clima, menos árboles. Entonces en lugar de tener todas canchas de fútbol, potrero de fútbol, como originariamente en el Parque Saavedra, o los bosques de Palermo, o el bosque, había menos árboles y había canchitas de fútbol, se jugaba 6 contra 6, 7 contra 7, bueno, eso eran todas canchas de vóley, poste clavado en la tierra. Ahora, no jugaban 6 contra 6, había torneo de 1 contra 1, torneo de 2 contra 2, torneo de 3 contra 3, con sus reglas, de su manera. El 1 contra 1 es a golpear con la mano izquierda o derecha una sola vez y pasar la pelota. Bueno, y todo a apostar, a jugar, a timbear. Sí. Entonces, el partido de vóley es por plata, por poca plata, porque cada uno pone, qué sé yo, 10 pesos y jugamos, pero no es por la plata en sí, no es el monto. Es el honor. Es ganar para quedarte a jugar. Claro. Y ahí entra el otro, y de nuevo, 10 mangos cada uno y a jugar. Bueno, esto es 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 3, 6 contra 6. 10.000 tipos el fin de semana, 10.000 personas el fin de semana haciendo juegos, partidos que tienen algo que ver con el vóley. ¿Me explico? Bueno, eso es muy, muy fuerte, muy fuerte. Otra tremendo. Cosa de Irán, por ejemplo, que yo iba a un hotel los fines de semana, nosotros estábamos de lunes a viernes entrenando en el centro de entrenamiento, comíamos ahí y a la noche nos íbamos al departamento. Y el fin de semana les dejaba libre, entonces el fin de semana íbamos a hacer sauna o a nadar a una pileta, un hotel importante que había fiestas de casamiento o lo que sería la fiesta de 15, pero sobre todo fiesta de casamiento. Entonces la fiesta de casamiento en la religión musulmana están los hombres por un lado, las mujeres y los chicos por otro. Son 2 salas, están divididas por un biombo, o son 2 salas, o digamos, no se cruzan las familias en la fiesta. Están los hombres por un lado, lo mismo los restaurantes, están la familia por un lado y los hombres por otro. Las mujeres con la familia, los hombres por otro. Es una cuestión religiosa. Bueno, en los casamientos están las mujeres con los chicos, los nenes, las nenas, y los hombres de otro. En determinado momento, por supuesto es comida, pero por la religión no se toma alcohol. De determinado momento, ya se hizo la ceremonia religiosa para el casamiento, los hombres se ponen a jugar al vóley. Se sacan el saco, se sacan la corbata, con pantalón largo y se ponen a jugar al vóley. No, es increíble. Muchos casamientos tienen la cancha de vóley. Mirá vos. O sea, eso no lo vi en ningún lugar del mundo. Así que Irán tiene esas peculiaridades muy interesantes, que es realmente otra cultura, otra forma, pero es un país, por ejemplo, que no hay riesgo de robos, no hay, por supuesto, la violencia se ejerce de otra manera, pero no es la violencia del femicida o la violencia en la calle para robarle a una señora una cartera, eso no existe, podés caminar.
no te van a tocar nada. Ahora, si el novio que tiene que visitar a su pareja excede la visita, se arma un desastre familiar. En el sentido, por ejemplo, la pareja de novios, no hay hoteles alojamientos, no se puede hacer en el auto, todas las cosas que nosotros generacionalmente la tenemos muy asimilada, allá no. Es una cosa muy particular. Pero el padre puede llegar a producir un acto de violencia enorme con la hija, o el hermano mayor para defender los honores de la familia. Claro. Y van contra la hija. Es muy duro eso, muy duro, muy duro. Después, bueno, los estadios no hay solamente lugar para 300 mujeres en una tribuna en particular. El velo es una cosa normal. Después hay otros países de la parte árabe más estrictos todavía. Arabia, los Emiratos Árabes algunos son más, digamos, más actualizados en la parte religiosa y otros menos. Pero es una cultura religiosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Raúl, diferente. la verdad que es un enorme placer escucharte hablar. Si ves la hora, hemos hablado casi 50 minutos, ha pasado volando. Yo me subí arriba de un avión y viajé por varios países acá sentado. No, la verdad que es espectacular. Un lujo. Escuchar, aprender, y conocer a través de la palabra tuya. Así que te comprometo las próximas semanas volver a tener una charla así para seguir ahondando en las distintas culturas con las que estuviste. Gracias, Raúl. Dale. Buenas tardes a todos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, Raúl. Ha pasado Raúl Lozano, aquí un pedazo de historia del vóley argentino. Lujazo, papá. Que no ha dirigido la selección argentina, pero ha dirigido tantas selecciones y ha mamado de distintas culturas, se ha enriquecido y nos las ha contado aquí en ADN Deportivo. Me permito felicitar al señor Santiago Caruso. Perdón, me tomo una licencia personal, me saco el sombrero, que no lo tengo. Santi, felicitaciones, notón, hermano. Muchas gracias, felicitaciones a este gran equipo de ADN Deportivo, que se ha dado otro gran lujo como tener una personalidad destacadísima del mundo del deporte, en este caso el vóley, una de los es el Iván de Pineda del vóley, conoce todo, es impresionante. El nivel de conocimiento de la cultura de cada lugar que tiene es impresionante. No, es tremendo, me quedé con ganas de más, Genovar, Sí, no, la verdad que estaba para seguir tranquilamente, no tuvimos tiempo ni para preguntarle de los Juegos Olímpicos, ni de, por ejemplo... Podríamos... Yo te digo Nacho, declaración si te descuidás, Raúl conduce el programa. Sí. Tranquilamente. Podríamos haberlo escuchado 2 horas, 3 horas, pero tranquilo, con todo lo que sabe. Pero ahora en un rato se nos viene aquí Facundo Sassone, que va a debutar en el programa. Se nos viene... a Roberto Borrego también. Roberto, por supuesto, los días viernes con toda la información de los juegos electrónicos. Tenemos que cerrar el programa. Hay un montón y queda muy poco. Vamos a la pausa porque aquí en ADN Deportivo, si no, no llegamos.